Donald Trump acaba de recibir una de las derrotas más humillantes y grandes, una de las primeras, por cierto, la primera que reciben los tribunales de los Estados Unidos en contra de sus medidas antiinmigrantes desde que empezó a jugar a ser presidente. Pero no estamos hablando, fíjense, de una pérdida nada más. Resulta que hace unas horas, pues un juez federal, digo, esto además ya se veía venir, porque era lógico. Ningún presidente de los Estados Unidos está por encima de la Constitución. Se lo recordó hace unas horas un juez federal que tiene más de 40 años de experiencia, por cierto, que se sabe la Constitución, que el mismo Trump juró defender hace unos días y que hoy está rompiendo. No le duró el juramento, pero sí ni una semana. Ese juez, por cierto, fue designado por Reagan, por el presidente Ronald Reagan. Tiene décadas ahí. Y fue en contra del decreto de Trump, de la orden ejecutiva de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, que dijo que es tan inconstitucional que le asombra. ¿Qué le asombra? Pues que Trump, siendo presidente de los Estados Unidos, desconozca su propia constitución o la conozca y quiera estar por encima de ella. ¿Cuál les gusta más? De hecho, las palabras que usó el juez es esa. Es tan inconstitucional que me asombra. ¿Qué tan grave es lo que intentó hacer Trump y por qué este es el primero de muchos reveses en contra de sus políticas migratorias que no tienen ni pies ni cabeza? Miren, estamos hablando de que lo que Trump quiere hacer con su orden ejecutiva básicamente es reescribir la enmienda, la 14ª enmienda o 14ª enmienda, como ustedes lo quieran llamar, de la Constitución estadounidense, de un plumazo presidencial. Y no es así como funcionan las cosas en los Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo que se precie de ser democrático. No es una jugada que solamente es, digo, ese decreto presidencial que Trump firmó no solamente es ilegal, es inconstitucional, pero también es un ataque directo a todos los derechos civiles de los Estados Unidos. Miren, esto fue lo que pasó y ahora les voy a contar el contexto de cómo hoy Trump se siente derrotado, humillado, exhibido, pero también hay que entender lo que está en juego aquí. Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente el jueves la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. De acuerdo con el diario Seattle Times, el juez John Cogoner dijo que la orden de Trump es flagrantemente inconstitucional durante una audiencia en respuesta a una demanda presentada por 4 estados: Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Su fallo es el primero en abordar la orden que ha desatado críticas en el país. El presidente Trump dijo desde la Casa Blanca que su administración apelará la sentencia. Obviamente apelaremos el fallo. Creo que pusieron el caso ante un juez en Seattle y no hay sorpresas con ese juez. Tras regresar a la Casa Blanca, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a remodelar el sistema migratorio de Estados Unidos, entre ellas una destinada a poner trabas al derecho de suelo contemplado en la Constitución. De aplicarse, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense o tenga residencia permanente. El mandatario de 78 años reconoció el lunes mientras firmaba la orden que su acción enfrentaría desafíos legales. Estoy leyendo muchos comentarios aquí que dicen, yo estoy de acuerdo, que quiten el derecho a la ciudadanía por nacimiento de los que vienen a parir aquí, que son ilegales, que son inmigrantes. ¿Y saben qué es lo más curioso de estos comentarios? No los voy a poner aquí para no exhibirlos, pero parece que estos discípulos del pintor austriaco, parece que estos supremacistas blancos tienen nombres bastante mexicanos, ¿eh? Es más, estoy viendo unas fotos de perfil y son más morenos de lo que deberían para ser supremacistas blancos. Ver para no creer. Por eso luego dicen que el peor enemigo de un inmigrante es otro inmigrante. Es más, unos se apellidan, pues no voy a decir el apellido, pero pues esos son apellidos súper latinos. Sus fotos de perfil, así como yo, entonces
Para ser supremacista blanco, creo que lo primero que hay que hacer es blanco, no sé, me perdí en algo. Miren, vamos a ver lo que está en juego aquí, ¿no? Hay que ir al texto de la Constitución estadounidense y no hablar con estos estigmas, porque no da margen de interpretación la Constitución estadounidense a la que Donald Trump juró defender y proteger. Su Constitución dice: toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadana de los Estados Unidos. Punto. Repito, toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadana de los Estados Unidos. Y aquí, amigos, hay un principio del derecho, no nada más de México, no es solamente del sistema legal mexicano, se los digo como abogado, es un principio del derecho internacional. Donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Entonces, cuando la Constitución estadounidense dice toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadana de los Estados Unidos, pues se acabó, no hay distinción. No importa si sus padres son inmigrantes, no importa si tienen papeles o no, no importa si vinieron ayer o hace 20 años, o como la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos, que también es hija de inmigrantes. Ahí no hay distinción. Como los hijos de Trump, que son hijos de inmigrantes, porque Melania Trump no nació en los Estados Unidos. No hay distinción. Todos son iguales ante la Constitución estadounidense. Los hijos de Donald Trump, que son hijos de una madre no estadounidense por nacimiento, como los hijos de los demás migrantes. Y lo que Trump está intentando, pues es borrar ese derecho, esa garantía de ser iguales frente a la ley con una firma. Como si la Constitución estadounidense fuera un contrato que puedes romper cuando te dé la gana o cuando no te conviene. Pero pues no contaba con que hay un sistema judicial que tiene todavía algo de integridad. Sale un juez de los Estados Unidos a ponerle un alto a Donald Trump antes de que siquiera este decreto pues causara un daño irreparable para miles, me atrevería a decir que tal vez millones de niños, de bebés. Y lo hizo, por cierto, en un tiempo récord. Imagínense lo rápido que se movieron las cosas, porque en cuanto Trump firma este decreto, 22 fiscales generales de muchos estados de los Estados Unidos se van a los tribunales. 22 fiscales. Y presentan demandas precisamente en bloques, y en cuestión de días pues sale el juez, que es John Coffenhauer, que intervino para detener este decreto de Trump. Le dan palo a Trump, como decimos en México. Este juez, que tiene, repito, más de 40 años en el cargo, calificó esta medida de asombrosamente inconstitucional. Y literalmente sale el juez y le pregunta a los abogados de Trump: pero ¿dónde estaban cuando le permitieron al presidente firmar esto? Si el presidente jamás ha leído la Constitución, pues qué lamentable, pero ustedes que se graduaron de leyes, si no sabes leer y escribir, no sabes lo que firma, ustedes se lo hubieran leído y le hubieran dicho: señor presidente, esto es inconstitucional, va en contra de la 14ª enmienda. No tiene pies ni cabeza. Es decir, no solamente el juez frena el decreto, sino que deja en ridículo a Trump y a sus abogados con una incompetencia de todos los que están rodeando a Trump en estos momentos. No lo digo yo, lo dice en su sentencia el propio juez. Ahora, no nos engañemos. No es que Trump no haya leído la Constitución. Trump sabe perfectamente que este decreto no tenía futuro en los tribunales. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque le encanta la estridencia, la polémica y la división. Este discurso de los buenos contra los malos, los aliens contra los superiores, ¿no? Nosotros somos blancos y somos superiores, ellos son invasores. Perdón, hasta donde yo me llegué, hasta donde yo me quedé, amigos, que esto que estamos viendo hoy aquí, de esta división de colores, de razas,
es algo que la humanidad tuvo que haber separado y superado desde hace mucho, ¿no? Y ahora está exaltando de nuevo este discurso del supremacismo blanco, de que no todos somos iguales ante la ley. Miren, no estamos hablando ya ni siquiera, no estamos hablando de que si un inmigrante es ilegal, como dicen luego esas cartulinas, ¿no? Que nadie es ilegal en una tierra robada. Bueno, podemos filosofar mucho sobre eso, pero la realidad es que hay leyes de inmigración. No es así, o sea, no podemos hacer estos juicios de valor así. Pero ese es un discurso, pero este de la Constitución estadounidense que da derecho a igualdad frente a la ley y que todos los que nacen en territorio estadounidense son no solamente estadounidenses, sino iguales frente a la ley, con los mismos derechos, lo rompe Trump. Porque para él no es lo mismo que una mujer inmigrante pero si parió y es europea y blanca, entonces tiene más derechos que la mujer inmigrante que parió, pero pues es morenita y viene de América Latina. Ahí está la gran diferencia entre un hijo de Melania Trump y un hijo de una inmigrante de América Latina. Deberían de ser iguales frente a la ley. Porque, repito, a la luz del derecho donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Y la Constitución estadounidense es muy clara. Pero para Trump esto es un insulto, porque según él hay niveles, hay razas. Incluso el abogado más mediocre le pudo haber dicho a Trump que la 14ª enmienda no se puede alterar con un decreto presidencial, es algo básico. La cuestión es, si esto es tan básico, entonces, ¿por qué lo hace Trump? Porque esto no era un esfuerzo legal serio. Esto no es una presidencia, es un circo. Es un espectáculo político para agitar a las masas, para dividir a la sociedad, para decir yo quise hacer grande América de nuevo, para que este país sea superior con una raza blanca y pura, pero esos jueces no me dejaron. Una carnada para su base electoral, que ayer estaba aplaudiendo y hoy está reprochando y apuntando dedos al sistema judicial estadounidense y no a su propia constitución y a la 14ª enmienda. Trump sabe que hay millones de personas que lo apoyan, sin importar lo que él haga ni lo que diga su constitución. Y medidas como estas, amigos, pues están diseñadas para alimentar ese fanatismo, para decirles, miren, yo estoy luchando contra los inmigrantes que son malvados, que vienen, como él dice, fíjense, o sea, cosas tan lamentables que dice, intoxican nuestra sangre pura. Es puro teatro, amigos, pero es un teatro que pone en peligro los derechos civiles de millones de personas, que pone en peligro a la Constitución estadounidense, que pone en peligro a la 14ª enmienda. No debería de haber ante la ley una diferencia entre el hijo de Donald Trump y el hijo de un inmigrante. ¿Saben por qué? Porque los dos son hijos de inmigrantes. Los dos. Nacidos en suelo estadounidense. Nadie puede en el chat, nadie, venir a decirme que hay una gran diferencia porque Melania tiene papeles y la señora del hijo inmigrante no tenía. ¿Saben por qué no pueden decir eso? Porque donde la ley no distingue, nadie puede distinguir. Y si nace en suelo estadounidense, no importa si tenía papeles o no. Nació en suelo estadounidense. Y es estadounidense. Y aquí es donde ya, amigos, todo esto está volviéndose más peligroso porque Trump no solamente está jugando él solo. Su objetivo no era ganar este caso en un tribunal federal. Sabe que es algo perdido. Lo quiere llevar hasta la Corte Suprema. Y ahí pues espera, y eso es lo peligroso, que sus aliados como Clarence Thomas, como Samuel Alito, pues le den la razón. ¿Cómo? Y esto es lo peligroso, reinterpretando la Constitución de los Estados Unidos de una manera que ni siquiera los jueces más conservadores se han atrevido hasta ahora. No es algo que yo diga que puede pasar, claramente es su estrategia. Hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, con el caso Roe contra Wade, en donde la misma Corte Suprema pues desmantela todo el derecho al aborto
y podría fácilmente interpretar o reinterpretar la ciudadanía por nacimiento, haciendo estas terribles diferencias en el origen de una persona. Aunque eso implica ignorar más de un siglo de precedentes legales y derechos civiles que ha ganado los Estados Unidos con sangre, con luchas, en el esfuerzo de la libertad de los pueblos de personas de color, a mí no me gusta llamarlas como los llaman ellos, que lucharon por su libertad, por los derechos civiles. Es tierra bañada con sangre y con esa sangre se construyeron esos derechos. Detrás de la 14ª enmienda, amigos, de los Estados Unidos, hay mucha sangre derramada para que Trump de un plumazo llegue y la borre. Y el peligro no solamente es para quienes nacen en los Estados Unidos, esto es algo que hay que entender, ¿eh? Porque a lo mejor puede haber indiferencia, decir, no, no es mi caso. Pero el problema también es para quienes ya tienen su ciudadanía garantizada por esta enmienda, ¿eh? Yo tengo familiares que han nacido en los Estados Unidos y que en el momento en que nacieron, pues mis familiares no tenían un estatus legal. Y yo estoy seguro que muchos en el chat están en esta situación, conocen a alguien, a un familiar, a un amigo, pero que sus hijos ya nacieron en los Estados Unidos. Imagínense por un segundo, amigos, el caos que esto va a generar con una decisión así. Hablamos de millones de estadounidenses que no conocen otra cosa más que los Estados Unidos porque es el lugar donde nacieron. No tienen otra patria, no tienen otro hogar. Trump los quiere hacer apátridas porque son estadounidenses y no son otra cosa más. Nunca han tenido papeles mexicanos o guatemaltecos o salvadoreños o no, de donde sea. Y ahora pues tienen el riesgo de ser tratados como extranjeros en su propio país. El único que conocen, jamás han estado en otro. No estamos hablando, amigos, de un grupo pequeño, fíjense. Datos oficiales, como por ejemplo una estadística del Pew Research Center, que ya para el 2021 decía que había más de 4 millones de niños que habían nacido en los Estados Unidos con al menos uno de los padres indocumentados. 4 millones. Imagínense esas cifras de hace 3 años. ¿De cuánto será el número ahora? La magnitud de ese problema, ¿no? ¿Qué van a hacer con todos ellos? ¿Los van a deportar? ¿Por qué delito? Ellos no cruzaron una frontera ilegalmente. Ellos no decidieron dónde nacer y nacieron, por cierto, ahí en los Estados Unidos. ¿Con qué recursos los van a deportar y a dónde? Es una locura que solo alguien como Trump podría considerar viable, ¿eh? Pero miren, volviendo a esto, porque lo que este caso nos está mostrando es que hay un sistema judicial en los Estados Unidos que todavía puede funcionar como un freno a todas estas locuras de Trump. Este juez no solo ha detenido el decreto de Trump, sino que lo hizo con argumentos muy poderosos, ¿eh? Dijo que no se puede modificar la Constitución de los Estados Unidos nada más por un capricho de Trump, por un decreto presidencial. Y lo dejó claro con los derechos fundamentales estadounidenses, que no están sujetos a las aventuras de Trump. Eso importa mucho, porque en un momento en el que las instituciones, amigos, parecen más frágiles, más que nunca, pues necesitamos estos contrapesos, estos frenos, que todavía afortunadamente hay personas que están dispuestos a decirle, señor presidente, usted está mal. Esto no es así. Y nadie puede estar por encima de la Constitución de los Estados Unidos, ni de México, ni de Canadá. Para eso existen las leyes. Y nadie debería de ser más poderoso que eso. Eso no, claro, no quiere decir que ya se arregló el problema, no pasó nada. No, se ha pasado mucho. Trump no va a dejar de intentar que esto pase. De hecho, ya dijo, como ustedes vieron ahí en el video de AFP, ya dijo que va a apelar. Porque, repito, su objetivo es llevarse esto hasta la Corte Suprema. Y aunque este juez ya le dijo que el decreto es totalmente inconstitucional, pues ya sabemos que la política puede siempre torcer incluso las leyes más claras y lamentablemente hasta la propia Constitución estadounidense. Entonces, no podemos dejar por sentado ya que esto no es, pero es una buena señal. Y es un gran revés para Trump, el primero que recibe. Y ahí pues va a depender de quienes viven en los Estados Unidos salir y denunciar, salir y protestar,
pacíficamente, por supuesto, y por las mejores vías de la libertad de expresión que debemos de tener para exigir que se respete su constitución, que para eso está. Y yo creo que aquí es donde todos debemos de tener un papel, ¿no? Porque ahorita fue este golpe en donde le dicen, esto no es legal, señor presidente. Y así tienen que hacerlo con sus excesos hacia México, hacia Canadá, hacia Dinamarca, hacia Panamá. Es un buen aliciente, ¿eh? Es una buena señal de que no estamos viendo un Trump todopoderoso sin límites. Hay límites y hay que defenderlos. Porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a arrebatar esos derechos, a arrebatarte un territorio, a arrebatarte incluso tu derecho a ser ciudadano de un país en el que naciste. Bueno, tan siempre hay que ahí está Trump, haciendo de las suyas, y afortunadamente pues hay un sistema judicial también haciendo lo que debe de hacer muy bien por este juez. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.